Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Conducen la trabajadora social Fabiola Díaz y la abogada Paula Peña. Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este segundo capítulo, este nuevo programa de Micrófono Violeta. Un día que está nublado, con unas gotitas que están cayendo. Paula, ¿cómo estás? Hola Fabiola, hola, ¿cómo están compañeras? Bien, está un poco frío el día, nublado, pero aquí estamos en nuestro programa y en la revisión semanal de los contenidos que tengan que ver con el género. Vamos con todo en nuestro programa el día de hoy y también un gran abrazo y saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos apoyan en este programa. Sí, muchos cariños para quienes están ahí al otro lado de la radio. Y Nico nos acompaña. Nico, ¿cómo estás hoy día? Bien, compañeras, con frío, a mí me cuestan los días nublados, pero con todo el ánimo para el programa que tenemos hoy. Estamos también con Connie. Hola, un saludo a todos. Yo en verdad estoy muy feliz con el clima, me gusta mucho el invierno y el frío, así que contenta con la lluvia. Súper. Bueno, les recordamos además que este es un programa que lo estamos planificando desde la Unidad de Género y Diversidad. Es un programa que preparamos toda la semana para poder encontrarnos. Y hoy día tenemos una invitada muy especial que la hemos convocado con mucho cariño por su experiencia, por su trayectoria, pero también por su calidad humana. Connie, ¿nos quisieras contar de quién se trata? Sí, el día de hoy tenemos una gran invitada, quien se desempeña como psicoanalista, psicóloga social e investigadora. Tiene un magíster en Psicología Clínica de Adultos por la Universidad de Chile y su trayectoria se ha centrado en la escucha clínica y en el desarrollo de modelos de intervención sobre la violencia de género y en diferentes instituciones de diferentes áreas, como sería público, educativo y en la sociedad civil. También actualmente es una de las psicólogas encargadas en el ámbito de género en la Universidad de Chile, en la unidad de calidad de vida de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y anteriormente también fue parte del equipo de acompañamiento psicojurídico en la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Valentina y Radio Escuchas, queremos hoy poder abordar una profundización en esa área, en la intervención psicológica y en el marco de las instituciones de educación superior y en diversos espacios de la intervención, como sería dentro de ellas la perspectiva de género. Pero antes también queremos saber y queremos preguntarte cómo estás el día de hoy y si nos puedes contar un poco de ti y de tu trayectoria. Hola a todas. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Sí, súper bien. Ya que estamos aquí en despacho en terreno, yo creo, la misma universidad. Yo bien, me sumo un poco a lo difícil de los días fríos, al equipo de la Nico, así que estoy aquí con la calefacción. Y nada, creo que está súper bueno como resume mi trayectoria. Yo solo haría como una síntesis de eso, que finalmente es como una vocación feminista por trabajar en espacios institucionales y ver cómo desde ahí podemos transformar y la utopía erradicar este tipo de violencia.
Súper, Valentina, te damos la bienvenida. Como decía Connie, nos sumamos a las palabras de agradecimiento por el tiempo, por el interés de compartir hoy día con nosotras. Sabemos que tu trayectoria ha estado centrada en poder acompañar a personas, a acompañar instituciones a la instalación de estas temáticas, pero también a poder transitar con situaciones que quisiéramos que no ocurrieran, pero sí están ocurriendo, que son las situaciones de violencia de género. Entonces te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿cómo ha ido el desarrollo, la implementación? ¿Cómo has visto tú el desarrollo y la implementación de estas unidades de género que están instaladas en la mayoría de los espacios académicos, educativos, en las universidades, ¿no es cierto? Y cómo has observado los desafíos que han ido enfrentando estas unidades, principalmente en la implementación. Sí, es una muy buena pregunta. Yo tuve la fortuna de comenzar a trabajar particularmente en instituciones educativas desde 2019. Antes igual trabajaba en otras instituciones públicas respecto de la violencia de género, pero creo que he tenido la fortuna de verlo en su tránsito. Y en ese sentido creo que a la actualidad sin duda hay un fortalecimiento de la institucionalidad que podemos tener como unidades de género o equipos especializados en género. Creo que no hay duda del fortalecimiento institucional, también como con la instalación de la ley de acoso. Creo que son un poco más lentos y paulatinos los cambios en las culturas institucionales, pero creo que sin duda la ley nos da ahí un marco de referencia, ¿sí? Un marco de referencia sobre cómo actuar. Creo también que la experiencia chilena es súper particular, pensando como justicia comparada o en otras experiencias de Latinoamérica, ya que la emergencia o la instalación de nosotras, y como de nuestros puestos de trabajo, tiene que ver con la ola feminista, tiene que ver con las chicas, con las funcionarias, ¿sí? Que decidieron visibilizar relatos de violencia, relatos o denuncias que estuvieron estancadas por mucho tiempo. Profesores que habían ejercido abuso y no habían sido visibilizados, sancionados, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de, no sé, Estados Unidos o México, que son otro tipo de emergencias, o sea, es como otra de la raíz histórica que hay para la instalación. Entonces, en ese sentido, creo que un desafío constante no olvidar ese surgimiento acá en Chile. Es un desafío constante no olvidar que surgimos del movimiento feminista y por lo tanto hay ahí cierta ética, cierta forma de relacionarnos, trascender un poquito la misma norma, que no es todo lo que define nuestra acción, y no olvidar a los estudiantes, a los y las estudiantes, ¿sí? Que es difícil no olvidarlo cuando ya estamos como en la trama institucional, creo yo. No sé si así lo han vivido ustedes también, me interesaría como contrastar esa experiencia. Bueno, primero muchas gracias por acercarte al programa. Para nosotros un tremendo aporte y muy valioso poder recoger tu experiencia respecto de las otras unidades. Yo creo que desde la unidad, bueno, voy a no hablar por mis compañeras, pero yo creo que todas compartimos que la instalación de las unidades de género va mucho más allá de poder establecer que este marco normativo nos permite poder instalar ciertas temáticas que no solamente tienen relación con los derechos humanos, y también tienen que ver con resolver ciertos procesos que no siempre se resuelven con procesos solamente disciplinarios, sino que va a pasar también por una especie de justicia restaurativa que nos permite reparar ciertas acciones y que en el fondo el ejercicio del derecho a la educación o el ejercicio laboral dentro de los espacios se puedan vivir de manera libres de violencia y que todas las personas puedan desarrollarse en las comunidades, ya sea en la comunidad educativa o en sus puestos de trabajo, sin la normalización de conductas que esperemos en un tiempo más ya estén extintas. Pero eso nos permite también trabajar dentro de lo que establece, por ejemplo, en el caso de los valores de la universidad, que nos permite empujar que estas políticas de género no solamente tienen que ver
como que también eso hay que desmitificarlo, que no tienen que ver solamente con un tema biológico, tienen que ver con que la perspectiva de género y la transversalización del género deberían operar en todas las áreas, y para eso también está trabajando. También ahí Fabiola nos podría profundizar un poco respecto de que cómo la transversalización del género nos permite también evitar estas futuras conductas que también incluyen violencia, incluyen montones de hechos que finalmente dañan tanto la cultura de la organización como de las personas que la integran. Y si nosotros vamos formando una cultura de la no violencia, de la no repetición, de la no aceptación de determinados actos, después, más adelante, esta cancelación de todo ese tipo de conductas, apostando en el fondo a una mirada con una ética que dice relación con el respeto a todos, vamos a ir avanzando a un mejor lugar. Entonces yo creo que las instalaciones de las unidades de género son fundamentales para que esto pueda avanzar, porque en el fondo tenemos que incorporar esa mirada de la cultura de la no violencia, de tratar de reforzar estas conductas positivas en los espacios de trabajo. Y para eso creo que fortalecer las unidades, ir avanzando en eso, tratar de incorporar esta cultura desde la ética, desde la integridad, con una mirada al respeto al otro, que no dice relación solamente como con una moda o con hablar desde el feminismo como casi como como si fuera, no sé, como que fuera como una idea casi como desde una ideología que en el fondo no permea a todos los espacios. Permea en el metro, permea desde cuando uno toma la micro en la mañana, permea en todo sentido, desde cuando uno tiene que pasar, por ejemplo, en el torniquete, la señora que pasa con el torniquete pero que va con la guagua, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de feminizar, tenemos que tratar de incorporar la perspectiva de género en los espacios. Entonces yo creo que las unidades de género tienen que ir avanzando, tienen que irse fortaleciendo y entendiéndolo dentro de una cultura que es desde la integridad y que abarca todos los espacios anteriores. Sí, es súper interesante, Valentina, lo que trae la experiencia. Eso también lo da desde la trayectoria que podemos ir teniendo en la implementación de estas políticas necesarias, como decían ustedes, necesarias principalmente para que los temas de género queden institucionalizados. Sabemos que la institucionalidad de estas temáticas estratégicamente es favorable que se haga a través de la normativa. Sin embargo, la normativa existente sin una bajada ejecutiva, ¿no es cierto?, puede quedar solo en el papel, y ese es el riesgo. Y creo que eso es también ahí como, desde lo que Valentina, tú nos preguntabas cómo ustedes lo han vivido, creo que ese es un tremendo desafío, ese desafío de poder generar una implementación de esas normativas institucionales, favorece que los temas no queden en el papel, porque sabemos que el papel da para mucho, ¿no es cierto? Y finalmente eso a través de o la institucionalización como con la transversalización permite que se confeccionen planes de acción en donde hay fortalecimiento de las unidades, pero no solo de las unidades de género, sino que de las unidades académicas, que son convocadas y llamadas también a poder integrar y generar acciones que permitan la transversalización del género en todo el ámbito del quehacer universitario y por tanto también permear la cultura, que es lo que traía Paula. Es un tema muy interesante, es un tema que queremos seguir compartiendo con ustedes, pero queremos hacer una pausa, una pausa para poder escuchar una canción y volver para continuar profundizando en esto y en otros temas también que ahí Valentina va a estar acompañando. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazarás su suave fuego y en una danza sutil, libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos, es decir, belleza que quiero olvidar.
vientos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Bueno, siendo las 11:23 de la mañana, retomamos nuestra segunda parte del programa y también comentarles a quienes se integran a escucharnos. Somos la Unidad de Género acá de la sede de Santiago. Mi nombre es Paula Peña, soy abogada. Tenemos nuestra jefa, doña Fabiola Díaz, nuestra compañera Nicole, psicóloga, y nuestra trabajadora social en práctica, la Connie. También comentarles que estamos con una tremenda invitada que es Valentina Muñoz, quien es psicóloga, ha sido parte de todo el proceso en la instalación de la unidad de género. En el caso estamos hablando particularmente de la USACH, pero también nos ha generado una reflexión desde cómo incorporar el género y de cómo mantener y al mismo tiempo poder estandarizar y que en el fondo con el paso del tiempo todo este trabajo no se pierda, sino que podamos establecerlo de manera permanente en las casas de estudio. Así que ahora nuestra querida compañera Nicole va a avanzar en algunas preguntas para Valentina. Gracias, Paula, por el pase. Bueno, Valentina es colega, ambas somos psicólogas. Compartimos hartos espacios de formación inicialmente. Nuestras trayectorias igual, yo creo, Valentina, que han estado cruzadas por intereses bastante similares, pero tu experiencia es, yo diría, bastante más extensa en las instituciones de educación superior y a mí me pasa que hoy día creo que es importante poder preguntarte y que podamos reflexionar en conjunto respecto de los ejes o en el fondo los lineamientos que tú consideras relevantes para el trabajo en el área de intervención psicológica particularmente, porque efectivamente las unidades tienen distintos objetivos, distintas áreas de trabajo, pero aprovechando tu expertise hoy, me gustaría saber cómo visualizas tú algunos principios orientadores o elementos que te parezcan relevantes en relación al trabajo en el área ya de acompañamiento e intervención psicológica. Sí. Hola Nico, qué gusto hablar contigo. Claro, como dice Nico, nosotras compartimos trayectorias, intereses y amistad ahí para transparentarlo, así que feliz de esta conversación.
Voy a tomarme un poco de lo que había dicho antes, que tiene que ver con esto de no olvidar de dónde venimos como unidades, como instalación más institucional y a la búsqueda de la transversalización, movimiento feminista. Y eso tiene ciertos principios éticos, creo yo, que sin duda se pueden llevar a la atención psicológica. Y lo digo porque creo que en un principio, o al menos en mi experiencia de la primera instalación de las unidades de género, de quienes recibimos denuncia y tal, se hablaba mucho de que en las universidades la atención o la forma de expresar las violencias era radicalmente distinta, que eran casos aislados, ¿sí? Y yo creo que esta perspectiva nos permite entender que sí o sí hay que situarnos en el contexto en el que estamos, que son las universidades, las instituciones de educación superior, pero también hay fenómenos estructurales que atraviesan la universidad, así como una municipalidad, como cualquier tipo de institución, ¿sí? Entonces, respecto a esos principios orientadores, yo creo que es fundamental, algo que me pareció muy fundamental, es resguardar los espacios de confidencialidad en las instituciones de educación superior, pensando principalmente en las culturas universitarias, que es muy fácil que algo, un detalle se pueda transparentar, que un correo se pueda ir de aquí para allá, ¿sí? Que el comentario sobre X personas, ¿sí? Que se atraviesa también por ciertas atenciones como por intereses políticos. Entonces creo que uno de los ejes fundamentales que a mí me ha tocado resguardar y sostener su importancia es la confidencialidad tanto de las atenciones, algo muy concreto, tener una oficina para atender, tener un espacio donde escuchar que sea confidencial, así como la confidencialidad de todo el proceso, ¿sí? La confidencialidad de la recepción de la denuncia, la confidencialidad de la posibilidad de que se inicie una investigación, quién es el fiscal, quién es la persona acusada, todo eso tiene que ser confidencial, ¿sí? Creo que también es fundamental otro principio, que es el reconocimiento. Es decir, como si para ti esto generó este nivel de daño, este nivel de afectación, bueno, yo te creo, ¿sí? Y no es un yo te creo inocente, ¿sí? Es un yo te creo yo te creo, hasta aquí está mi límite de acción, ¿sí? Como ajustando las expectativas, vamos a ver qué pasa con esto. Como también en ese sentido tomarme de la autonomía que uno pudiera propiciar para las... Yo en este momento trabajo solo con estudiantes, en otro momento con estudiante y funcionario, entonces puede que se me confunda. Pero en este caso propiciar la autonomía, así como saber que es la decisión de cada persona que decida hacer con su experiencia de violencia o de discriminación, de hostigamiento, ¿sí? Que la denuncia es una posibilidad, más no tenemos que ser inocentes también con la posibilidad de decir, de denunciar, las implicancias que tiene para cada persona, que no son homogéneas para nada. Creo que esos son principios que me ha tocado sostener, que afortunadamente ya no hay como que sostenerlos aguerridamente, pero que aparecen, ¿no? Son emergentes como una y otra vez en los casos que he ido tratando. Muchas gracias, Valentina. Me hace pensar harto estos dos ejes que nos planteas, porque efectivamente yo creo que son desafíos de poder pensar el trabajo con una temática que no es cualquier temática. O sea, una persona que ha vivido una experiencia de violencia o discriminación no es simplemente un proceso administrativo, no es simplemente una cuestión de protocolos o procesos más bien burocráticos, sino que tiene una experiencia subjetiva que nosotras como unidad sostenemos aguerridamente muchas veces en relación a la confidencialidad, como mencionabas tú, pero también en relación al reconocimiento. O sea, al ser una experiencia singular, particular y muchas veces difícil o compleja o dolorosa, poder reconocer más allá de un espacio judicial o ya alguna resolución más concreta, creo que aporta en el fondo a un proceso de reparación que no es simplemente de la mano del proceso burocrático o jurídico, sino que es un proceso de cómo las comunidades universitarias vamos acogiendo ciertos fenómenos que nos ha costado reconocer que ocurren, pero ocurren.
Y es un ejercicio como de un poco incorporar la realidad que estuvo negada o silenciada por muchos años antes de la implementación de las unidades en las universidades. Entonces me gusta mucho esa reflexión porque es muy sistemática en relación a cuestiones que uno tiene que ejecutar en la práctica y en decisiones muy concretas y a veces más pequeñas cotidianamente. Le voy a dar el pase a Connie, que tenía ahí otra pregunta para ti, y después ya queremos quizás abrir una conversación más fluida porque estos temas a nosotras nos apasionan como unidad y los pensamos permanentemente. Así que le voy a dar el pase a Constanza y ahí ya después podemos retomar las impresiones de mis compañeras. Gracias. También quería preguntarte un poco y conocer también desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos desde tu área de trabajo en las unidades de género y donde tú te incorporas también? Sí. Voy a intentar como no salirnos de la línea que hemos ido conversando, ¿sí? Para que después vayamos tomando distintos puntos y mirar el diálogo. Yo creo que un desafío importante, a propósito de lo que venimos conversando, de la transversalización, de las culturas institucionales, es la posibilidad de habitar estas normas. La posibilidad de decir, bueno, genial, tenemos la ley, tenemos los protocolos, a propósito de eso seguro regias fichas para atender, para recibir las denuncias, tenemos esquematizado el proceso de dónde inicia la denuncia, si sale de dirección jurídica, cómo se sigue el fiscal, ¿sí? Pero nos falta habitarla, creo yo. Es decir, ir al detalle, ir a la singularidad de cómo están sucediendo estos procesos. No solo los de violencia de género, sino que incluso como la incorporación de la perspectiva de género a los docentes, ¿sí? Que también hay una de las misiones, a la prevención, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que esto no se me ocurrió a mí solamente, es de una autora que me gusta mucho, que se llama Sarah Hammer, que escribe sobre su trabajo en las instituciones, especialmente en las educativas, y habla mucho de que nuestro desafío constante como trabajadoras de género en las instituciones de educación superior es la posibilidad de hacer habitar la norma, como trascender lo normativo, como decir ese es nuestro punto de partida, quizás nuestro mapa desde donde tomar ciertas referencias, desde donde alojar y sostener sin duda nuestra práctica, pero ahora nos toca ver qué está pasando con eso, y eso para mí ya es un mundo, porque una facultad por ejemplo, como trabajo yo ahora en una facultad de ciencias físicas y matemáticas, claramente la discriminación de género se va a dar distinto a una facultad de artes, a una facultad de educación, ¿sí? Entonces ahí ya es un mundo, porque como decía anteriormente, si no me equivoco, no sé si Fabiola o Paula, tiene que ver con que se involucren un poco más las unidades académicas, como poder hacer parte de este proceso, como que no todo lo de género tengan que verlo las chiquillas del género, ¿sí? Que es transversal, que es una misión de la universidad, ¿sí? Sí, y ahí como es interesante lo que traes, porque como dice la Nico, son temas que estamos constantemente analizando. Creo que es un trabajo muy estratégico también, porque el llamado es a poder pensarnos como organización en donde somos todos partes de un proceso, y para poder ser parte de ese proceso también tenemos que mirarnos que estos procesos no nos pertenecen a nosotras o a nosotros, ¿no es cierto? Pero sí somos llamados a poder facilitar que ese proceso se desarrolle de forma oportuna, con información clara desde el comienzo, con estos principios que traía Valentina y que también los trajo Nico, de la confidencialidad, porque no nos pertenecen a nosotras como personas, son procesos que en la lógica del acompañamiento, el resguardo de la información de una experiencia que ha vivido otra persona es fundamental. Y así también ustedes lo mencionaban como reconocimiento, y qué importante también es sumar la voluntariedad, que son procesos voluntarios que desde la comprensión de que acompañamos, también tenemos que acompañar en las decisiones que tomen las otras personas afectadas directamente o indirectamente. Y eso en esta lógica más sistémica
las universidades, las unidades académicas no pueden quedar exentas, ¿no es cierto? No podemos alojar todo esto en solo una unidad, que es la unidad de género, la unidad de diversidad, la unidad con los distintos nombres que tienen en las universidades. Creo que es una invitación que nosotras, Valentina, hemos empezado a hacer. Bueno, la unidad de género venía haciendo hace un rato, pero es una invitación que estamos haciendo con harta fuerza durante este año, a que nos podamos mirar en conjunto como universidad, como organización estudiantil, y que podamos incorporar desde una gestión universitaria con perspectiva o desde la perspectiva de género, para poder transversalizar los temas, pero también como una invitación a que somos todos parte de poder acompañar procesos de estas características y poder aportarle al proceso desde lo que nos compete. No sé, ahí Nico, Paula, Connie, si quieren aportar, agregar algo. Sí, yo venía pensando hace un ratito cuando las escuchaba todas con sus reflexiones, dialogando, también como en ciertos fenómenos emergentes que yo creo que no deben ser iguales en cada institución de educación superior, pero quizás preguntarle a Valentina como algo que yo he observado con harta fuerza, es también cómo los distintos espacios, ya sea generaciones o carreras completas, se van acomodando también a cómo se van resolviendo ciertas situaciones, como decíamos, confidenciales, singulares, pero que tienen una repercusión en la comunidad más cercana a las personas indicadas en relación a una denuncia, como también a las personas que hacen la denuncia. Entonces quería preguntarle a Valentina cómo ha sido tu experiencia o cómo has visto que eso se ha modificado. Los estudiantes también van incorporando de otras maneras los resultados de estos procesos una vez que ya van avanzando. No sé cómo percibes tú que los estudiantes o las comunidades que acompañan a las personas que ponen procesos de denuncia están reaccionando, si ves ahí alguna dificultad o algún desafío también. Bueno, tal como tú decías, yo creo que un desafío importante sigue siendo la confidencialidad de esos procesos, ¿sí? Cuando me lo preguntaba, se me vino a la mente una experiencia súper interesante que hemos tenido aquí como la dupla que trabaja en género con mi compañera, que pasa regularmente que hay que poder visibilizar que en especial los estudiantes, las funcionarias también, incluso más las académicas, recurren primero a alguien de mucha confianza, y que generalmente, como nosotras somos personas distantes que no conocen, es alguna compañera, es alguna representante estudiantil, es alguna como líder de la comunidad de ese espacio, sea la unidad académica de la carrera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, acá al menos en la facultad está en proceso ocurriendo que los distintos centros de estudiantes de cada carrera han ido tomando un poquito más de protagonismo en esos procesos, porque ha pasado que no es un emergente, sino algo que ellas convoquen, sino que primero acuden a ellas, ¿sí? Entonces, hemos implementado aquí una forma de trabajo que es un poco de asesoría a esas unidades de género de los centros de estudiantes y o de funcionarias, ¿sí? Como nos juntamos, ellas nos piden orientación de cómo llevar estos casos en la comunidad, cómo analizamos el caso en conjunto, ¿sí? Como cuáles son las cuestiones más frágiles o las cuestiones sobre las que hay que tener cuidado justamente para ir al detalle de esa comunidad, ¿sí? Como para ir a la singularidad de cómo se está desarrollando la afectación de esa comunidad en particular, ¿sí? Como de una carrera, de un curso, de una sección, de una unidad de trabajo. Y creo que ha sido una buena experiencia. Me gustaría quizás como después poder escribir algo, porque creo que ellas son como actoras clave ahí en la comunidad, que en la medida que podamos acompañarlas, van a quizás también poder resguardar estos principios y también no quemarlas a ellas. Si finalmente reciben, ¿sí? Quizás un montón de exigencias, un montón de cuestiones que no tienen por qué tomarlas todas, ¿sí? Entonces, como también a propósito de eso, como compartir la carga con las personas que son como agentes claves
en los distintos espacios de la comunidad universitaria. Súper, Valentina, muchas gracias. Creo que es algo que nosotras también hemos venido mirando, diagnosticando, quizás en un momento más preliminar, pero estamos también intentando generar esa conexión en el fondo de instalar ciertas capacidades, de entregar herramientas, pero a la vez también, como decías tú, poder acompañar el efecto que tiene recibir este tipo de solicitudes, de relatos. Muchas veces son malestares propios de situaciones muy complejas. Le voy a dar la palabra a Paula por si quiere como agregar algún otro elemento o alguna otra pregunta, porque prontamente se viene nuestra próxima pausa musical, así que le voy a dar la palabra a Paula para que pueda ahí entregarte alguna reflexión. Ya, o sea, recogiendo un poco lo que estaban comentando, para nosotros creo que uno de los principios que fortalecemos mucho cuando tratamos de hablar como desde el reglamento, la categorización de violencias que tiene la universidad desde un proceso que, si bien es un proceso disciplinario, sancionatorio, administrativo, pero que en el fondo tratamos de que al mismo tiempo pueda ser reparatorio. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento, la escucha con una especialización que tiene que ser muy, muy, muy importante, y por eso también las profesionales o los profesionales que trabajan en las unidades de género tienen unas herramientas que son distintas, tienen especializaciones distintas, y ese reconocimiento de la determinada violencia que sufren las personas también es muy significativo. Y por lo menos yo me toca atender harto en una dupla psicojurídica con Nicole, que independiente del proceso que se pueda llevar adelante, que en el fondo es como burocrático, es esa resignificación del ser escuchada, del llevar adelante una historia, también lo vemos que es muy importante, y eso también nos hace aguerrirnos a decir como tenemos que luchar porque el principio de confidencialidad se mantenga, debido a que es la historia de una persona que no es solamente que viene por una denuncia o iniciar un proceso disciplinario. Es una historia, es una persona que ha sido víctima de una situación que esperamos que no se repita, y que al mismo tiempo muchas veces por querer ayudar vulneramos esos espacios, vulneramos la protección de la víctima, vulneramos que en el fondo no es nuestra historia, que son procesos súper personales, que tienen sus tiempos. Entonces también es algo que nosotros nos aferramos, pero de todas las formas posibles, porque en el fondo no podemos intervenir en la historia más aún en la historia de violencia de una víctima, una persona que ha sufrido algún tipo de las violencias. Entonces, para nosotros lograr empujar eso, tener estas conversaciones con los centros de estudiantes, con los distintos actores que tiene la universidad, es muy importante tratar de transmitir eso. Entonces, yo creo que es un punto súper clave el que nos comenta Valentina, desde lo ético, desde tratar de entender esas historias y abrazarlas desde esta perspectiva de género, que también es proteger de todas las formas posibles una historia que no nos pertenece, pero que tenemos que tratar de caminar hacia acompañar a esta persona y tratar de darle una respuesta, pero siempre con un resguardo que tiene que ser por sobre todas las cosas. Entonces, es un punto súper clave, y que yo creo que nos hace que nuestro trabajo tratemos de encauzarlo desde esa perspectiva. Sí, Paula, creo que estos elementos que tú traes también como reflexionar en relación al interés de la comunidad. Nosotras también hemos podido levantar ciertas observaciones de que existe harto interés de poder incorporar elementos que permiten, por ejemplo, para representantes estudiantiles, liderar o ejercer un rol de esas características con elementos que les permitan poder llegar de una forma distinta, de poder acoger, ¿no es cierto?, con estos principios que desde algún lugar lo han ido como desarrollando, pero que es distinto poderlos poner en la mesa, mirarlos, relevarlos desde como un aspecto más técnico en el acompañamiento a personas que han vivido estas situaciones. Y así también con las otras actorías claves que están presentes en las universidades, que son unidades o en momentos son personas que ejercen un rol, un cargo determinado,
y que para nosotras es más difícil poder llegar porque no estamos en esos lugares, pero estas personas sí tienen contacto cotidiano, a diario, con el grupo de estudiantes, el grupo de funcionarios. Entonces, finalmente vamos como generando una red, ¿no es cierto?, en las organizaciones universitarias. Ese es nuestro propósito, en este espacio académico, de que podamos compartirnos la labor. La labor de poder estar, ser apoyo y también estar ahí, como nosotras en algún momento lo planteábamos, como con estas antenas prendidas del género, en donde podemos instalar los temas, en donde podemos acompañar, en donde podemos ir generando y avanzando, ¿no es cierto?, esta palabra que la usamos harto, pero que tiene harto sentido también, poder ir aportándole a la transversalización de género en estos espacios. Valentina, no queremos que nos abandones todavía, queremos que continúes acá, pero también queremos ir a una pausa musical para poder después de ella continuar con la parte final del programa. Claro, no hay problema. Súper. Te encontré en la cueva, totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco. Lamí tus heridas y encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos. ¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la tape una mujer? ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler? Y volver, volver, volver no se va a volver. Claro que lloré, sí, yo te adoré. Convertiste nuestra historia en una maldita parodia. ¿Y cómo ibas a ver que ibas a romper todo lo que iba a tu paso? Pero es tuyo este fracaso. Si con todo tu dinero comprarás el mundo entero, volverás a aquella cueva, sos tu propio prisionero. ¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la tapes con placer? ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler? Y volver, volver, volver no se va a poder. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, estamos de vuelta aquí en Micrófono Violeta. Estamos con nuestra invitada Valentina Muñoz. Ya estamos llegando a la última parte del programa, pero queríamos pedirle a Valentina, a propósito de todas las reflexiones que hemos hecho hoy día, si nos pudiera compartir quizás algunas ideas síntesis o alguna reflexión con la que quiera cerrar y transmitir a las personas que nos están escuchando. Valentina, te doy la palabra. Sí, bueno,
Por mi parte también muchas gracias por el diálogo, por la invitación, no quiero cerrar sin olvidar eso. Y me resuenan dos cosas de nuestro diálogo. La primera es la importancia de nuestro inicio, ¿sí? De nuestra instalación como unidad de género, de la posibilidad de este lugar institucional a propósito del feminismo y sus principios éticos y políticos, ¿no? Un poco no olvidar de que de ahí venimos, en el marco de Chile. Y lo segundo, que fue nuestro primer pasito de ese movimiento, que es una fortuna tener las normas, tener este lugar institucional. Espero que nuestros desafíos actuales tienen que ver con habitar esas normas, y no solo nosotras, unidades de género, encargadas de género, sino que cómo acompañar a la comunidad universitaria a poder habitar esas normas y por lo tanto visualizarlas, incluir otras estrategias, ¿sí? Pero creo que esas son las dos ideas fuerzas con las que me quedo en nuestra conversación. Valentina, sí, yo creo que mis compañeras también nos quedamos con estas dos ideas fuerzas de no olvidar el origen que este mayo 2025 se cumplen 7 años del movimiento del 2008, una fecha que como tú dices, para nosotras es relevante, yo creo que para gran parte de la comunidad estudiantil y comunidad universitaria, así que ahí también nosotras queremos, quizás ahí podemos hacer otro espacio de conversación como para poder traer estos elementos del origen que compartimos contigo, que es lo relevante de poder no olvidar, sostener y transitar también con ese origen. Y el habitar es una palabra que a mí me resuena muchísimo, el habitar en estos espacios con esta normativa, pero el habitar también en la vida, habitar, ¿no es cierto?, en las unidades en las que vamos transitando, en las que vamos desempeñando nuestras funciones, el habitar también como mujeres, el habitar como mujeres dentro de estos espacios universitarios, que nuestra entrada ha sido bien tardía, desde hace no tanto, ¿no es cierto?, pero ahí hay una gran labor, un desafío y invitar también a las mujeres a poder habitar, a traer esa palabra del habitar. Así que te damos las gracias por este espacio reflexivo y te queremos contar, Valentina, que nosotras hemos instalado en esta segunda versión del programa un espacio de recomendaciones. Que es harto ahí, le han dedicado mis compañeras, tengo que ser sincera, no le he dedicado tiempo a poder traer una recomendación todavía, pero te quiero preguntar, ¿cuál sería tu recomendación para esta semana? Si tienes alguna, si nos quisieras compartir alguna, de libro, de serie. Sí, por suerte me contaron de esta sección del programa, así que me pude preparar un poco. Yo traje un libro para recomendarles, que es un libro que en un momento tiene dos sentidos para mí. Tiene un sentido muy afectivo, en el sentido que es uno de esos libros que te salvan en ciertos momentos más álgidos de la pega, que te hacen, como que te prestan un poco de palabras, te hacen tomar otro sentido a tu trabajo. Y en un segundo sentido, bien dedicado a quien yo creo que son como las primeras personas que se interesan en estas temáticas, que son quienes trabajamos en ellas, ¿sí? Creo que un libro escrito para quienes trabajan en violencia, en un sentido como de la descripción de la labor, así como de estrategias de cuidado. Es un libro que se llama Vivir una vida feminista, de Sarah Hammer. Lo tengo aquí, no sé si se ve, como que lo tapa al fondo. Sí. Pero algo se ve. Pero algo se ve, sí. Algo se ve, sí. Esa sería mi recomendación, lo súper recomiendo. Muchas gracias, Valentina, y queremos también que te quede a las recomendaciones que tenemos como equipo. Paula, yo sé que también traes un libro para recomendar. Sí, esta semana se celebró el Día Internacional del Libro, el 23, que es la fiesta de San Jordi en otros países. La universidad también ese día hizo hartas actividades. Estaba la biblioteca con un stand bien interesante, con un catálogo que se relaciona mucho con el paraguas que está en tendencias en las librerías. Y también estaba DAVE, que estaban fomentando ahí la lectura. Y entre todo eso me gustaría recomendar una autora chilena, que es Francisca Solar,
quien nos habla de un suceso histórico que yo creo que en el colegio todos estudiamos el incendio de la Compañía de Jesús y que da origen a los bomberos, pero no, yo por lo menos en mi colegio no me pasaron en el fondo el centro de la situación, que es que en el fondo eran unas mujeres que estaban en una misa cerca de Semana Santa, perdón, no, yo no voy a spoilear tanto el libro, estaban en una misa específica y resulta que esta iglesia se incendia, ¿ya? Y se genera que en el fondo mueran 2.000 mujeres quemadas en esta iglesia y que surgen, bueno, el por qué después, para qué lo voy a comentar, quién es el responsable en el fondo de que no se pudieran abrir las puertas, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que hay incluso un monumento ahí en el cementerio general donde hay un ángel, que yo tampoco tenía idea, donde yacen los cuerpos de estas mujeres que murieron calcinadas en la iglesia. Y en el fondo todo este hecho surge los protocolos desde cómo tenemos que crear una compañía que en el fondo sean los bomberos, que permitan generar de inmediato un rescate a las personas que estén sufriendo un incendio, y al mismo tiempo el origen en el género que aquello tiene, que en el fondo es una historia que es invisibilizada, porque no es menor que hayan muerto 2.000 mujeres en la época, que no es algo que se cuenta en los colegios. Por lo tanto, también hay un desafío ahí de la incorporación de la perspectiva del género, porque yo conozco la historia, a mí me la pasaron, pero no me pasaron específicamente el hecho. Entonces, y también cómo la política tiene que ir cambiando en la época para poder resguardar en el fondo y que esto no vuelva a suceder. Porque además tampoco estaban las instancias para entender que esas mujeres, por ejemplo, no tenían identificación o era la señora de. Entonces también es muy interesante cómo recoge desde lo histórico, pero también la crítica de cómo incorporamos el género. Así que ahí lo voy a ver, no sé si se ve, enfocar en cámara, El buzón de las impuras. Es un tremendo libro, se han hecho clubes de lectura, pero de verdad es muy rápido de leer y está muy, 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 muy documentado. Súper, muchas gracias, Paula. Continuamos con las recomendaciones. Connie. Bueno, yo el día de hoy les traigo una película sumamente interesante y entretenida. Se llama Se dice de mí, es del año 2010 y bueno, se trata básicamente de que su vida da un giro inesperado cuando se esparce un cierto rumor sobre su vida amorosa. Y la película menciona diversos tópicos, menciona como la presión social, enfrenta también un juicio valórico ante sus compañeros y también hace una crítica, pero lo ve desde un lado un poco más humorístico, así que de verdad la recomiendo, es muy buena, así que véanla aprovechando que hay lluvia. Muchas gracias, Connie. Valentina, un abrazo a la distancia, muchas gracias por el tiempo, por compartir tu experiencia. Esperamos que no sea la primera y última de tenerte en otros programas. Compañeras, si quieren despedirse de Valentina. Nada, gracias por todo el aporte y la reflexión que nos invita a nutrirnos de otras experiencias. Súper. Muchas gracias, Valentina, por tu participación. Un abrazo a la distancia. Y les esperamos en el próximo capítulo de Micrófono Violeta. Muchas gracias por la atención, por la conexión. Un abrazo y que tengan un muy buen fin de semana. De tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.